Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo exploraremos los países más pobres del mundo y la crisis económica global que enfrenta en la actualidad. A pesar de los avances tecnológicos y la mejora en las condiciones de vida en muchos países, sigue habiendo naciones que luchan por sobrevivir día a día. Exploraremos los factores que contribuyen a la pobreza en estos países, así como las posibles soluciones para mejorar su situación económica. Antes de dar inicio a este vídeo, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para poder recibir más vídeos de curiosidades e información como este. Ahora sí, sin más que acotar, comencemos con el vídeo. En primer lugar, ¿qué se considera pobreza? Según el Banco Mundial, una persona se considera pobre si vive con menos de $1.9 al día. Sin embargo, la pobreza no solo se trata de falta de dinero, sino que incluye una falta de acceso a servicios básicos, con atención médica, educación y servicios públicos. Es importante mencionar algunos de los países más pobres del mundo y las razones detrás de su situación económica. Estos países enfrentan desafíos significativos en términos de desarrollo económico y social y se encuentran entre los más vulnerables a los impactos del cambio climático, la inestabilidad política y otros factores externos. La mayoría de los países más pobres del mundo se encuentran en África subsahariana. Según el Fondo Monetario Internacional, los países más pobres del mundo en términos de PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita, que es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello se divide el Producto Interno Bruto de dicho territorio entre el número de habitantes. Son Burundi, Sudán del Sur, Malawi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Níger, Mozambique, Sierra Leona y Afganistán. Cada uno de estos países enfrentan sus propios desafíos únicos en términos de desarrollo económico y social. Uno de los países más pobres del mundo es la República Centroafricana. Este país ha sido afectado por la violencia y el conflicto desde hace muchos años, lo que ha resultado en una crisis humanitaria y económica. La falta de infraestructura básica, la baja inversión extranjera y la falta de acceso a la educación son algunos de los desafíos a los que se enfrenta la República Centroafricana. Otro país que se encuentra entre los más pobres del mundo es la República Democrática del Congo. A pesar de tener abundantes recursos naturales como minerales y tierras fértiles, el país ha sido afectado por una inestabilidad política y la violencia armada durante décadas. Esto ha desarrollado una falta de inversión en infraestructura básica, así como en los servicios de salud y educación. Burundi es otro país que se encuentra entre los más pobres del mundo. La falta de acceso a la educación y la falta de infraestructura básica son algunos de los desafíos que enfrenta este país. La dependencia de la agricultura como fuente de ingresos también ha resultado en una vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado agrícola y a los impactos del cambio climático. La siguiente es la República de Sudán del Sur. También se encuentra entre los países más pobres del mundo. La inestabilidad política y la violencia armada han resultado en una crisis humanitaria y económica. La falta de acceso a la educación y la atención médica, así como la falta de infraestructura básica, son algunos de los desafíos que este país también enfrenta. Malawi también es uno de los países que entran dentro de esta categoría. Es un país que depende de la financiación de otros países donantes y en el que más de la mitad de la población aún vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $1 al día. El país ha sido afectado por la inestabilidad política, la falta de acceso a la educación y a la atención médica e infraestructuras básicas.
Otro país que se encuentra en esta misma categoría es Níger. La pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad entre mujeres y hombres son algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta esta población. Las difíciles características geográficas y los escasos recursos económicos que dispone hace de Níger uno de los países más vulnerables del globo. Además, la incidencia del cambio climático y los cada vez mayores niveles de inseguridad en el Sahel contribuyen a la preocupante situación de su población, especialmente en zonas rurales. En el número 7 de esta lista tenemos a Mozambique. Es un país que ha cometido muchas violaciones de derechos humanos y no tiene los recursos para corregirlas. Hay una pobreza importante, acceso limitado a la salud, acceso reducido a la educación, muchos casos de trabajo infantil y una disparidad importante entre las zonas urbanas y rurales. Enfrentándose con su constitución, hay también informes que revelan torturas y otros tratos crueles, duras condiciones de encarcelamiento y de centro de detención, con denuncias sobre la falta de libertad de expresión y de libertad de medios y prensa, con violencia, acosos y censura. El gobierno no aplica de manera efectiva las leyes, lo que lleva a la corrupción. En el número 8 tenemos a Sierra Leona. Alrededor del 26% de la población de Sierra Leona padece de inseguridad alimentaria y no puede costear su alimentación básica, en tanto que 75% vive en la pobreza. Se estima que apenas 5% de los agricultores tienen acceso a los servicios financieros. Actualmente, una tasa de desempleo o subempleo juvenil del 70%, las carencias de infraestructura, la corrupción, la escasa cohesión nacional y el reto que supone desarrollar políticas sólidas continúan siendo importantes desafíos. Sierra Leona acusa elevadas tasas de pobreza rural. A nivel nacional, 3/4 partes de la población viven en la pobreza y 1/4 parte no puede costear su alimentación básica. Las deficiencias en materia de salud y vivienda, las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, el acceso limitado al agua limpia y niveles de ingresos extremadamente bajos son fenómenos frecuentes, en particular entre los hogares encabezados por mujeres, los jóvenes sin tierra y los agricultores en pequeña escala. Como consecuencia, la productividad es baja. Afganistán. Desde la invasión soviética de 1979, el país ha tenido que hacer frente a los conflictos, sequías e inundaciones. La economía de este país semiárido, sin salida al mar, es principalmente rural, y más de 3/4 de la población vive en zonas rurales. La población está generalizada en todo el país y la tasa de crecimiento demográfico es elevada. Se estima que el 21% de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema y el 38% de los hogares sufre escasez de alimentos. Los factores que contribuyen a la pobreza en estos países son múltiples. En primer lugar, la falta de acceso a la educación y a empleos bien remunerados es un problema importantísimo. Muchas personas en estos países no tienen acceso a una educación de calidad, lo que los limita en términos de oportunidades de trabajo. Otro factor que contribuye a la pobreza es la falta de infraestructura básica, como carreteras, sistemas de transporte y suministro de agua potable. En muchos de estos países, la infraestructura es escasa o inexistente, lo que hace que sea difícil para las personas acceder a servicios esenciales. Además, la mayoría de los países más pobres del mundo han sufrido conflictos políticos y sociales que han afectado su economía. Los conflictos armados y la inestabilidad política pueden tener un impacto devastador en la economía de un país, lo que hace que sea difícil para las personas acceder a servicios esenciales y oportunidades de empleo. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación económica de estos países? En primer lugar, la inversión en infraestructura básica, como carreteras, sistemas de transporte y suministro de agua potable.
Es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas y para atraer inversiones extranjeras. La inversión en educación también es fundamental para mejorar las oportunidades de empleo y el desarrollo económico. Las inversiones en educación no solo deben enfocarse en la educación primaria, sino también en la educación superior y en la formación profesional. Los países más pobres del mundo enfrentan una crisis global que es el resultado de una combinación de factores, como la falta de acceso a la educación, la falta de infraestructura básica, la inestabilidad política y social, el cambio climático y la dependencia de la agricultura. La lucha contra la pobreza en estos países no solo es una cuestión humanitaria, sino también una cuestión de seguridad global que requiere de un enfoque global y colaborativo. Juntos podemos trabajar para mejorar la situación económica de los países más pobres del mundo y crear un país más justo y equitativo. Tristemente, hemos llegado al final de este vídeo. Si te gustó, déjanos saberlo con un like. Y si te gustaría que habláramos de algún otro tema en específico, escríbelo en los comentarios. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.